Gané $50 millones y llevé a mi hijo a la compañía de mi marido para darle la noticia. Pero los sonidos que provenían de su oficina me hicieron detenerme en seco. Mi nombre es Kendra Miller, y a los 32 años, si alguien me preguntaba cómo era mi vida antes de aquella mañana de martes, diría que era ordinaria hasta el punto de ser asfixiante. Mi marido, Preston, era el director de una pequeña empresa de construcción en Charlotte, Carolina del Norte. Mi primer amor, el único hombre con el que había salido. Habíamos estado casados por 5 años y teníamos un hijo de 3 años, Hayden, que era mi sol. Todo mi mundo envuelto en 2000 kilos de dedos pegajosos y risas despreocupadas. Desde que nació Hayden, dejé mi trabajo en una compañía de facturación médica para dedicarme por completo a criarlo, administrar la casa y construir nuestro pequeño hogar en un suburbio modesto a las afueras de Charlotte, donde las farolas parpadeaban, las aceras estaban agrietadas, pero el alquiler era asequible. Preston manejaba las finanzas con la confianza de alguien que creía que entender el dinero lo hacía automáticamente superior a aquellos que no lo entendían. Salía temprano y regresaba tarde, e incluso los fines de semana seguía ocupado con clientes y cerrando tratos, conduciendo por todo el área metropolitana de Charlotte en su camioneta que apestaba a café y ambición. Sentía pena por mi marido por trabajar tan duro sin quejarse nunca. Y me dije a mí misma que necesitaba ser su apoyo firme, el lugar donde pudiera apoyarse después de luchar contra el mundo duro. A veces Preston perdía los estribos bajo presión, gritándome por cosas pequeñas como que la cena estuviera demasiado salada o los juguetes de Hayden esparcidos por la sala de estar. Pero yo guardaba silencio y lo dejaba pasar. Pensé que todas las parejas tenían sus altibajos. Mientras se amaran y se preocuparan por su familia, todo estaría bien. Nuestros ahorros eran casi inexistentes porque Preston insistía en que la compañía era recién establecida y todas las ganancias debían reinvertirse. Confiaba en él sin la más mínima duda, de la manera en que me habían enseñado que las buenas esposas deben confiar en sus maridos, incluso cuando una voz en el fondo de mi mente susurraba que tal vez debería hacer más preguntas. Aquella mañana de martes, una suave luz solar caía sobre Charlotte, entrando por la ventana de la cocina donde estaba lavando los platos del desayuno mientras Hayden jugaba con bloques duplo en la alfombra de espuma barata de la sala, tarareando junto a los dibujos animados que le enseñaban colores y números con una voz demasiado alegre para el mundo real. Mientras limpiaba la encimera de la cocina, noté el boleto de Mega Millions que había comprado apresuradamente el día anterior, pegado a mi cuaderno de compras junto al yogur seco de Hayden del desayuno. Lo había comprado en una pequeña licorería junto a Kroger cuando me refugié para escapar de un aguacero repentino, y una anciana con manos arrugadas y un gorro de los Carolina Panthers me había pedido apresuradamente que comprara un boleto de la suerte. Nunca había creído en esos juegos de azar. Me parecían un impuesto para las personas que no sabían calcular, pero sentí lástima por ella y gasté $5 en un boleto de selección rápida. Mirando hacia atrás, me reí de mi propia tontería. Probablemente era basura. Pero como por arte de magia, saqué mi teléfono y fui al sitio web oficial de la Lotería de Carolina del Norte solo como broma, sin esperar nada en absoluto, lista para tirarlo y olvidar ese pequeño momento de debilidad. Los resultados del sorteo de la noche anterior aparecieron en la pantalla con números negros nítidos sobre un fondo blanco. Comencé a murmurar en voz alta, 5, 12, 23. Mi corazón dio un vuelco. El boleto en mi mano también tenía 5, 12 y 23. Con las manos temblorosas, seguí revisando. 34, 45. Y la mega bola, 5. Dios mío. Había acertado los 5 números y la mega bola. $50 millones. 50 millones. Traté de contar los ceros en mi cabeza. 7 ceros. Más dinero del que nadie en mi familia había visto jamás. Más dinero de lo que parecía real. Y mis manos temblaban tanto que dejé caer mi teléfono. Cayó sobre el suelo de vinilo, con la pantalla hacia abajo, y me hundí en el frío azulejo de la cocina, con la cabeza dándole vueltas, el mundo inclinándose sobre su eje. Realmente había ganado la lotería. El primer sentimiento no fue alegría, sino un shock violento tan fuerte que me tensó el estómago y me apretó la garganta. Respiré profundamente, y de repente, una oleada salvaje de emoción surgió de mi pecho como burbujas de champán, abrumadora y vertiginosa. Comencé a sollozar, el sonido se me atascó tan fuerte en la garganta que tuve que cubrirme la boca con la mano para que Hayden no oyera y se asustara. Dios mío, suerte increíble. Era rica.
Mi hijo tendría un futuro brillante, las mejores escuelas, universidad sin deudas, oportunidades que ni siquiera me había atrevido a soñar. Compraría una casa hermosa en un suburbio seguro de Charlotte con buenas escuelas y aceras sin grietas. Y Preston, mi marido, ya no tendría que trabajar hasta el agotamiento. La carga de la compañía, la deuda, el estrés que lo hacía gritarme. Todo se resolvería. Ya no llegaría a casa irritable. Ya no me miraría como si fuera solo otro problema a resolver. Por fin, volveríamos a ser felices, como al principio, antes de que la vida se complicara. Imaginé el rostro de Preston cuando oyera la noticia. Me abrazaría fuertemente, rebosante de alegría, tal vez incluso me levantaría del suelo como solía hacer cuando salíamos. Mi amor por él, los años de sacrificio y apoyo silencioso, finalmente podrían ayudarlo a hacer realidad su gran sueño. Construir algo que realmente importara. No podía esperar un segundo más. Tenía que decírselo de inmediato. Tenía que ver su rostro iluminarse con la noticia que lo cambiaría todo. Agarré mi bolso y metí con cuidado el boleto en el bolsillo interior con cremallera donde solía guardar las compresas y el dinero de emergencia. Levanté a Hayden y él me miró confundido por el movimiento repentino, sus dibujos animados quedaron inconclusos. Hayden, bebé de mamá. Vamos a ver a papá. Mamá tiene una gran sorpresa para él. Él rió y me rodeó el cuello con sus pequeños brazos pegajosos. Y a mí ni siquiera me importó que estuviera manchando mi cabello con sirope. Salí corriendo por la puerta y llamé a un Uber con mi teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Sentía como si el mundo entero me estuviera sonriendo. Como si cada semáforo en rojo que se ponía en verde fuera el universo diciendo, está bien, ve y díselo. Yo, una madre ama de casa ordinaria en Carolina del Norte que recortaba cupones y compraba cereales genéricos, era ahora la dueña de 50 millones de dólares. Mi vida, la vida de mi familia. Un nuevo y brillante capítulo comenzaba justo ahora, hoy. En ese preciso momento, apreté la pequeña mano de Hayden y susurré, Hayden, nuestra vida ha cambiado, hijo mío. Todo a partir de ahora será diferente. El Uber se detuvo frente al pequeño edificio de oficinas en el centro donde se ubicaba la compañía de Preston en el segundo piso. Era su sueño, mi orgullo. Yo había ido a todas partes con él a gestionar papeles cuando comenzó la compañía. Me quedaba hasta tarde ayudándole a calcular esos primeros contratos en nuestra pequeña mesa de cocina, con la mano adolorida de escribir números mientras él caminaba de un lado a otro hablando de su visión. Llevé a Hayden en mis brazos, mi corazón latiendo con emoción y alegría, y entré. El área de recepción olía ligeramente a café y tinta de impresora, el aroma familiar de una oficina, ya sea que trabajaras en una compañía de la lista Fortune 500 o en una startup con dificultades. La recepcionista, una joven que me reconoció por algunas visitas anteriores, me sonrió. Buenos días, Kendra. Está aquí para ver al señor Miller. Asentí, tratando de mantener la voz firme, pero incapaz de ocultar la emoción que burbujeaba en cada palabra. Sí, tengo noticias maravillosas para él. Está en su oficina. Tiene una visita, creo. Ella vaciló, mirando la pantalla de su computadora. Creo que sí, pero no he visto a nadie entrar. ¿Debo avisarle que está aquí? No, no se moleste, dije, agitando la mano y sonriendo tan fuerte que me ardía la cara. Quiero darle una sorpresa. ¿Siga trabajando? No quería que nadie interrumpiera ese momento especial entre nosotros dos. Quería ver el rostro de Preston con mis propios ojos cuando le dijera que teníamos 50 millones de dólares. Quería ver la incredulidad convertirse en alegría. Quería estar allí cuando cambiara todo nuestro futuro. Caminé de puntillas por el pasillo hacia su oficina. Mis zapatillas eran silenciosas sobre la alfombra industrial. Cuanto más me acercaba, más rápido latía mi corazón. La anticipación se acumulaba como presión dentro de una caja sellada. Estaba a punto de ver al hombre de mi vida, a quien había amado incondicionalmente a pesar de sus defectos y su reciente frialdad, y darle un regalo que él nunca habría podido imaginar. La puerta de su oficina estaba ligeramente abierta, no completamente cerrada, con un poco de luz y sonido filtrándose hacia el pasillo. Justo cuando levanté la mano para llamar, escuché algo desde adentro que hizo que mi sangre se volviera helada y me robó el aliento.
Era una risa, sin aliento y seductora, dulce e íntima de una manera que me hizo sentir enferma. Vamos, cariño. ¿De verdad lo dices en serio? La voz sonaba familiar. No era la voz de un socio comercial o un cliente discutiendo un contrato. Era la voz de una mujer hablando con su amante. Me quedé paralizada, la inquietud inundó mi mente como agua fría que inunda un barco que se hunde. Sintiendo mi tensión, Haden emitió un pequeño sonido. Rápidamente le cubrí la boca y le hice señas para que guardara silencio. Mi mano temblorosa se presionó contra su mejilla suave. Con mi otra mano, lo acerqué a mi pecho, protegiendo sus pequeños oídos. Entonces escuché la voz de Preston, la voz que había conocido en cada aliento, escuchado durante 7 años de noviazgo y matrimonio. Pero ahora sonaba extrañamente suave, persuasiva e íntima de una manera en que no me había hablado en meses. ¿Por qué tienes tanta prisa, cariño? Déjame ocuparme primero de mi esposa Paleta. Una vez que eso esté resuelto, solicitaré el divorcio de inmediato. Mi corazón se hizo añicos. Verdaderamente se hizo añicos. Como si algo se rompiera dentro de mi pecho. Fragmentos afilados cortando carne blanda. La esposa Paleta. Estaba hablando de mí. Su esposa, la madre de su hijo. Divorcio. Di un paso atrás, temblando tanto. Pensé que podría dejar caer a Haden. Luego me pegué a un rincón, tratando de escuchar su conversación. Haden, sintiendo mi dolor con el instinto de un niño, se quedó en silencio y enterró la cara en mi pecho. La voz de la mujer volvió a sonar, y esta vez la reconocí claramente. Era Sienna. La chica que Preston había presentado como su mejor amiga. La que había venido a cenar muchas veces. La que genuinamente me caía bien. La que había confiado dentro de mi casa cerca de mi hijo. ¿Qué hay de tu plan? ¿Crees que funcionará? Escuché que tu esposa tiene algunos ahorros. Preston rió. Una risa que nunca le había oído antes. Burlona y cruel. Completamente extraña. Ella no entiende nada de la vida. Vive escondida en la casa como una mascota. Cree todo lo que digo porque es demasiado estúpida para cuestionar algo. Ya revisé esa cuenta de ahorros. Me dijo que lo usó todo para comprar un seguro de vida para Haden. Perfecto. Se cortó su propia ruta de escape. Los sonidos de ropa al quitarse, besos fuertes, y luego ruidos obscenos, los gemidos suaves y las jadeos superficiales que, sin importar cuán inocente hubiera sido sobre mi matrimonio, entendí su significado con aterradora claridad. Me puse rígida, todo mi cuerpo tenso. El boleto de lotería de $50 millones en mi bolsillo de repente ardía como una brasa caliente contra mi piel, pesado como si estuviera a punto de arrastrarme al suelo. La alegría de hace solo unos minutos había desaparecido por completo, reemplazada por una verdad amarga y sucia que se me pegaba en la garganta como bilis. Mi marido, el hombre en el que había confiado ciegamente, el padre del niño que dormía en mis brazos, me había estado traicionando allí mismo en su oficina mientras yo estaba en el pasillo sosteniendo a su hijo. Y esto no era solo traición. Tenían un plan. Un plan para deshacerse de mí, arruinarme y quitarme todo. Me mordí el labio hasta sangrar, luchando contra el sollozo en mi garganta que podría delatarme. Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes y amargas, empapando la camisa de Haden donde estaba pegado a mí. ¿Qué debía hacer? ¿Entrar de golpe, armar un escándalo, gritar, llorar y exponerlos? De repente, una extraña calma me invadió, fría y clara, como agua helada corriendo por mis venas. Si entraba ahora mismo, ¿qué ganaría? Sería la mujer fracasada abandonada por su marido, la mujer emocional que no pudo retener a su hombre. E incluso podría perder a Haden en la batalla por la custodia que seguiría. Me pintarían como inestable, como el problema, como la razón por la que Preston había caído. Respiré hondo, mi pecho me dolía. Necesitaba escuchar más. Necesitaba saber exactamente qué planeaban hacerme para poder prepararme para defenderme. Encendí el modo de grabación de mi teléfono. Adentro, después de que terminaron, sus voces volvieron a sonar. Esta vez era Sienna, sin aliento. ¿Qué hay del plan de la deuda falsa de $50.000 de la compañía? ¿Crees que es seguro?
Tengo miedo de que nos atrapen. La voz de Preston era segura, tranquilizadora. No te preocupes. El contador principal es muy confiable. Me debe un favor. Libros de contabilidad falsos, informes de pérdidas, deuda masiva. Todo ha sido preparado y parece completamente legal. En la corte, diré que la compañía está al borde de la bancarrota. Kendra no entiende nada de finanzas. Entrará en pánico cuando vea los números y firme los papeles del divorcio sin dudarlo, desesperada por escapar de la deuda. Se irá sin nada, y además, será etiquetada como la mujer que abandonó a su marido cuando la necesitaba. Mientras tanto, todos los activos reales de la compañía ya han sido transferidos a una subsidiaria a nombre de mi madre. Ella nunca los encontrará. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. La crueldad, el cálculo, la completa falta de conciencia, era asombroso. ¿Qué hay del niño?, preguntó Sienna. ¿Qué hay de Hayden? Por ahora, el niño está con su madre, respondió Preston con indiferencia, como si estuviera hablando de reorganizar muebles. Más tarde, cuando nos casemos y nos estabilicemos financieramente, si quiero, lo traeré de vuelta. Un hijo necesita un padre, ¿verdad? La corte lo decidirá a mi favor una vez que me vuelva a casar y mi vida sea estable. Esa última frase golpeó lo que quedaba de mi corazón como un martillo. Incluso su propio hijo no era más que una herramienta, un objeto que podía desecharse y reclamarse cada vez que fuera conveniente. Mis lágrimas dejaron de caer. Un frío amargo subió por mi columna vertebral, reemplazando el shock y el dolor. El hombre en esa oficina ya no era Preston, el marido que amaba. Era un monstruo con el rostro de mi marido, usando la voz de mi marido para planear mi destrucción. Miré a Hayden, dormido sobre mi hombro, confiado e inocente, completamente inconsciente de que su padre acababa de hablar con calma sobre usarlo como palanca. Hijo mío, perdona a tu madre por ser tan ingenua. Pero no te preocupes, no dejaré que nadie te quite. No dejaré que nadie nos haga daño. Lo abracé más fuerte, sintiendo su calor, su respiración constante, la confianza absoluta que depositaba en mí. El boleto de $50 millones en mi bolsillo ya no era un regalo de la suerte o una sorpresa feliz. Era un arma, un salvavidas, mi herramienta para sobrevivir y vengarme. Me di la vuelta y me deslicé silenciosamente como una sombra. Mis zapatillas se deslizaron sobre la alfombra sin hacer ruido. No podía dejar que me descubrieran. Tenía que salir de inmediato. Tenía que pensar. Tenía que planear. La recepcionista pareció sorprendida cuando me vio salir. «Kendra, ¿te vas ya? Ni siquiera has visto al señor Miller». Forcé una sonrisa incómoda, mi voz temblando a pesar de todo mi esfuerzo. «Oh, acabo de recordar. Dejé mi bolso en casa. Tengo que ir a buscarlo. Por favor, no le digas a Preston que estuve aquí. Quiero volver mañana y darle una sorpresa». «Está bien», dijo la chica, luciendo confundida pero sin hacer más preguntas. Salí corriendo del edificio hacia la abrasadora luz del sol de Charlotte, sintiéndome sucia y equivocada, pedí otro Uber con manos temblorosas. Y en el momento en que me hundí en el asiento trasero sosteniendo a mi hijo, los sollozos estallaron en mí. Lloré por mi propia estupidez, por un amor que estaba muerto, por la crueldad del hombre que una vez pensé que era mi mundo entero, por cada sacrificio que había hecho, creyendo que le importaba a alguien que me veía como nada más que un obstáculo a eliminar. El coche avanzó entre el tráfico de Charlotte, pasando por gasolineras y cadenas de restaurantes, a través de un mundo normal, continuando con su día ordinario, llevando a una mujer que acababa de morir por dentro, y otra que estaba renaciendo de las cenizas de la traición. Su plan era una deuda falsa de $50.000. Yo tenía $50 millones. Él eligió ese camino. Ahora jugaríamos, y yo jugaría con él hasta el final. El viaje de 40 minutos de regreso a mi pequeño apartamento en Charlotte se convirtió de repente en un viaje de tortura donde mis 5 años de matrimonio se repitieron uno por uno. Cada recuerdo ahora estaba repintado con una nueva capa de traición. Cada canción en la radio sonaba como si estuviera burlándose de mí deliberadamente. Cada cartelera que mostraba parejas sonrientes se sentía como una bofetada que el universo había reservado solo para mí. Pensé en todas esas tardes en que Preston había estado trabajando hasta tarde durante meses. Tengo que quedarme un poco más en la oficina.
El cliente quiere cambios de última hora, decía, a menudo quedándose en la compañía hasta las 9 o 10 de la noche. Tengo que reunirme con ellos para cerrar el trato. Estamos en una etapa crítica. No podía decepcionarlos, no a mí, sino a ellos. Las cenas caras cargadas a la tarjeta de crédito que él decía que eran para entretenimiento de clientes. El perfume nuevo que había notado en su cuello, y luego me convencí de que tal vez solo estaba tratando de recuperar un poco de confianza para reunirse con los clientes. Incluso la forma en que de repente había comenzado a ir al gimnasio regularmente, regresando a casa con un cuerpo más firme y la piel aún húmeda por el sudor del entrenamiento, cosas que una vez me hicieron sentir segura, pensando que estaba cuidándose por su familia. Resulta que solo se estaba haciendo más atractivo, solo que no para mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Preston. La reunión se alargó. No me esperes para cenar. ¿Te quiero? ¿Te quiero? Las dos palabras que solían ser mi refugio ahora me perforaban el pecho como dos cuchillas que se retorcían más profundamente con cada segundo. ¿Cómo podía escribir esas palabras con los mismos dedos que acababan de estar enredados en el cabello de otra mujer? Nuestro pequeño apartamento me dio la bienvenida con su calma familiar, pero todo había cambiado para siempre a mis ojos. El folleto de viajes que anunciaba unas vacaciones en la playa todavía estaba extendido sobre la mesa del comedor con fotos de atardeceres románticos y parejas tomadas de la mano a lo largo de la orilla como si se estuvieran burlando de mí. Preston una vez había hablado con entusiasmo sobre ese viaje, sobre un nuevo comienzo, sobre reavivar el matrimonio y cambiar la página de nuestra familia. Ahora, mirando hacia atrás, me preguntaba si esas palabras siempre habían contenido dos significados que yo era demasiado confiada para ver. Dejé a Hayden en la cama, luego me encerré en el baño, me senté en el frío suelo de azulejos y lloré hasta que mis lágrimas se agotaron. Luego me moví silenciosamente por el apartamento como una investigadora examinando la escena de un crimen. El cable de carga de su teléfono apareció de repente en el baño compartido, desconectado del tomacorriente junto a la cama donde solíamos colocar nuestros dos cargadores uno al lado del otro. Un traje desconocido colgado en el armario, del tipo que sabía con seguridad que nunca había ido a comprar con él. Un recibo de restaurante metido en el bolsillo de su chaqueta, el nombre de un lugar elegante del centro al que nunca me había llevado. La foto de la boda en el estante del televisor mostraba a dos personas tan jóvenes que parecían casi ingenuas. Miré fijamente a la chica de 27 años con el vestido de encaje blanco, sus ojos brillando mientras miraba al hombre a su lado como si él tuviera la llave de la felicidad eterna. Esa chica no tenía idea de que se estaba casando con un hombre capaz de planear meticulosamente cómo deshacerse de ella como quien desecha un objeto sobrante. Me derrumbé en la silla de la cocina, la misma silla donde esta misma mañana estaba recortando cupones, contando cada dólar de comestibles, creyendo que estaba construyendo un futuro seguro y amoroso para mi hijo. Ahora todo se sentía repentinamente ridículo y tonto. Esperé a que llegara el colapso, los gritos, la negación, las llamadas frenéticas a amigos buscando consuelo. Pero nada de eso sucedió. En lugar de destrozarme, algo más se deslizó en mi pecho. Frío, pesado, afilado, ocupando el lugar donde solía estar mi corazón. Una capa delgada pero sólida de hielo comenzó a formarse, sellando el dolor que aún sangraba. En lugar de gritar, sentí surgir otro instinto. Tranquilo, calculador y peligroso. Todavía no podía decírselo a nadie. El boleto de lotería era mi arma secreta, y en el momento en que alguien se enterara, me volvería débil. Preston encontraría una manera de exigirlo, apoderarse de él, usar los tribunales, los abogados y su encanto para convencer a todos de que le debía algo. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar por completo. Solo mi madre podía ser esa persona. Esa noche, cuando Preston regresó con una cara irritada, tal vez porque Sienna le había exigido algo o porque la culpa le estaba carcomiendo de una manera que ni siquiera reconocía, interpreté mi papel a la perfección. Cariño, creo que me estoy enfermando. ¿Puedo llevar a Hayden a casa de mi mamá por unos días? Necesito descansar en lugar de pasárselo a él. Era una prueba. Si decía que no, quería mantenerme bajo vigilancia. Si decía que sí, significaba que creía tenerme completamente bajo control y mi ausencia le daría más libertad con su amante. Preston apenas levantó la vista de su teléfono. Sí, está bien. Ve a descansar. Estoy ocupado de todos modos.
Me dio $100 como si estuviera recibiendo caridad, y yo los tomé con manos temblorosas, tragándome la vergüenza porque tenía que permanecer en el personaje. A la mañana siguiente, Haden y yo tomamos un autobús Greyhound de regreso a mi ciudad natal, dejando atrás la imagen de pobreza, de una esposa tan arruinada que no podía permitirse nada mejor. Mi madre nos recibió en su pequeño porche, sorprendida y aliviada. Y esperé hasta esa noche, cuando no había nadie más en la casa, para contarle todo. Mi madre palideció y luego se sonrojó de ira. «¡Ese bastardo! ¿Cómo se atreve?» «Iré a Charlotte». «No, mamá», la interrumpí, agarrando su mano. «Si hacemos un escándalo ahora, lo perderé todo. Incluso podría perder a Haden. Pero, mamá, necesito tu ayuda. Eres la única en quien confío». Saqué el boleto de lotería de mi bolsillo y lo puse en las manos callosas de mi madre. «Mamá, gané $50 millones en la lotería». Sus ojos se abrieron como platos mientras miraba el boleto y luego mi rostro como si me hubiera vuelto loca. «Kendra, cariño, tú estás». «Es verdad, mamá. Pero no puedo reclamarlo yo misma. Si Preston se entera, se lo llevará todo. Tienes que reclamarlo por mí. Manténlo en secreto. No le digas a papá. No le digas a nadie. ¿Puedes hacer eso por mí?» Mi madre, que se había roto el lomo toda su vida limpiando casas y lavando ropa, miró el boleto y luego el rostro de su hija bañado en lágrimas. Era una mujer que entendía la traición, que entendía lo que significaba luchar por su hijo. Asintió con firmeza. «Sí, lo haré. No te preocupes. Esto solo lo sabremos nosotros y Dios. No dejaré que nadie te quite ni un centavo». Durante los siguientes 3 días, le expliqué todo. Mi madre llamaría a la sede de la lotería, concertaría una cita, llevaría su identificación y solicitaría el anonimato bajo la ley. La llevé a abrir una nueva cuenta en una pequeña cooperativa de crédito en el pueblo vecino, un lugar donde Preston nunca pensaría buscar. El dinero, unos $36 millones después de impuestos, se almacenaría allí de forma segura, esperando. Cuando regresé a Charlotte, Preston apenas notó mi ausencia, excepto para comentar que parecía menos estresada. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Me había convertido en una actriz digna de un Oscar. Cuando Preston me hizo sentarme para explicarme la terrible noticia sobre la bancarrota de la compañía y su deuda falsa de $50.000, lloré y entré en pánico exactamente como él había predicho. Cuando preguntó por mis ahorros, y le dije que había usado todo para comprar un seguro de vida para Haden, vi un destello de alivio en sus ojos. El alivio de un depredador que cree que su presa ha sido acorralada. «Lo siento», sollocé. «¿Hice algo mal? Solo quería proteger el futuro de nuestro hijo». «Ya está hecho», dijo con falsa decepción. Y supe que estaba celebrando por dentro. Cuando ofrecí trabajar en su compañía para ayudar durante este tiempo difícil, aceptó con un placer apenas disimulado. Quería que yo estuviera allí bajo su mando, donde pudiera presenciar de cerca el montaje de la bancarrota, y donde Siena pudiera humillarme libremente. Durante semanas, interpreté el papel de una esposa derrotada. Limpié la oficina, preparé café, soporté las sonrisas burlonas de Siena y la frialdad de Preston, mientras mis ojos y oídos permanecían bien abiertos. Observé todo, memoricé contraseñas y me hice amiga de Eleanor, la contadora principal, quien resultó no ser una cómplice dispuesta de Preston, sino otra persona atrapada por las circunstancias, disgustada por su conducta, pero dependiente de su sueldo. El día que finalmente obtuve acceso a los archivos de contabilidad reales, la carpeta mina de oro que mostraba todo el dinero que había escondido, todo el fraude que había cometido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. Pero lo conseguí. Lo copié en la unidad USB que había escondido. Y Eleanor, que me vio y podría haberlo destruido todo, en cambio me entregó la unidad y susurró: «Tómalo. Considera que no vi nada. Úsalo sabiamente». Abrí una nueva hoja de cálculo y comencé a revisar cada flujo de caja de los últimos 2 años. Cada depósito, cada dólar que entraba y salía, sin dejar nada intacto. Mis ingresos aparecían claramente como una acusación silenciosa. Los proyectos independientes que tomaba después del horario laboral. Cada pequeño contrato acumulado con el tiempo.
Los trozos desiguales de ahorros de cuando todavía trabajaba antes de quedarme en casa con Hayden. Los ingresos de Preston, por otro lado, parecían estables, exactamente como siempre se jactaba. Estables en papel. Cuando sumé todo, el número que apareció me hizo detenerme. Casi el 60% del ingreso real de esta familia había sido creado por mí. Y, sin embargo, durante años me había hecho creer que yo era solo una dependiente, la que manejaba los gastos triviales mientras él mantenía a la familia. Pasé a nuestra cuenta de ahorros conjunta. El saldo era de poco más de $3.000, una cantidad vergonzosamente pequeña, el resultado de todas esas promesas que Preston usó diciendo que estaba invirtiendo en la compañía para adormecerme en la confianza. Pero todavía había cuentas que él no conocía. El fondo de emergencia que había construido silenciosamente con cambio suelto, las pequeñas inversiones de mis ahorros anteriores, un fondo de contingencia que había establecido hacía mucho tiempo por si algo salía mal. Por primera vez en muchos años, me di cuenta de que no estaba completamente arruinada como Preston creía. Solo había fingido estarlo. Inicié sesión en el portal de gestión de tarjetas de crédito y miré la lista de tarjetas que habían estado alimentando su doble vida. La Visa con un límite de $25.000 para trajes caros y citas encubiertas. La American Express para entretenimiento de clientes que en realidad eran cenas con Siena. La tarjeta Nordstrom para ropa que nunca le había visto usar. La tarjeta Best Buy para artículos que nunca habían aparecido en esta casa. La tarjeta de gasolina para todas esas noches de trabajo cada vez más frecuentes. Todas le servían mientras yo vivía de los descuentos. Respiré hondo y marqué el primer número. Todo terminó más rápido de lo que esperaba. 12 minutos después, el límite de crédito de $25.000 desapareció de las manos de Preston. Pasé a American Express, luego a Nordstrom, luego a Best Buy, luego a la tarjeta de gasolina. Con cada llamada, mi voz se calmaba, mis manos se estabilizaban. Una por una, cada fuente de combustible que alimentaba su traición fue cortada. Pero no me detuve ahí. Abrí la lista de suscripciones automáticas. Spotify, Netflix, Amazon Prime, el servicio de entrega de alimentos premium que usaba para sus noches de trabajo tardías. Incluso la línea de internet de la compañía registrada a mi nombre. Cancelé todo. Sin ira, sin vacilación, solo eliminando una comodidad a la vez los lujos que había utilizado para construir una vida sin mí. Después de eso, llamé a una oficina de abogados de divorcios local, dejé mi información y solicité una cita urgente. Abrí una nueva carpeta en mi computadora y la nombré Evidencia. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, flujo de caja, pruebas, capturas de pantalla. Todo estaba alineado como piezas de ajedrez esperando el día en que el tablero fuera volteado. Esto no sería un divorcio simple. Sería una rendición de cuentas. Y Preston, todavía sin saberlo, cada puerta a sus espaldas ya había comenzado a cerrarse una por una. Cuando Preston finalmente exigió el divorcio, di la actuación de mi vida. Puse toda la evidencia del romance sobre la mesa junto con el acuerdo de divorcio que había preparado mi abogado. No pedí mucho, solo las cosas que merecía legítimamente. Él firmó los papeles, concediéndome la custodia total sin obligación financiera. La casa era mía, y él todavía pensaba que había ganado, sin darse cuenta de que acababa de entregarme exactamente lo que necesitaba. El divorcio se finalizó en la corte en un día tormentoso y lluvioso. El juez aprobó todo sin una sola pregunta, simplemente porque nuestro divorcio parecía un caso de un marido abandonando a una esposa pobre y débil sin poder para contraatacar. Preston y Siena se fueron con sonrisas brillantes, libres y victoriosos. No tenían idea de lo que estaba por suceder. Los siguientes 6 meses fueron la venganza más dulce que podría haber imaginado porque no tuve que hacer nada en absoluto, excepto ver cómo la karma se apoderaba con un poco de aceleración financiera. Con el dinero de la lotería, le di $500.000 a Darius, el ex socio comercial de Preston, el hombre a quien había engañado de la misma manera que trató de engañarme a mí. Juntos, fundamos Asers Construction, una compañía que competía directamente con la de Preston, pero con mejor calidad, mejores precios y mejor ética comercial. La compañía de Preston, construida sobre el fraude y el dinero oculto al que ya no podía acceder sin levantar sospechas, comenzó a colapsar. Los clientes se fueron. Los proveedores cortaron lazos con él. En 6 meses, su compañía se declaró en bancarrota.
El condominio de lujo fue incautado. Sienna, embarazada y exigente, se convirtió en una carga en lugar de un premio. La echó de la casa, a ella y a su hijo recién nacido, mostrándole a todos exactamente qué clase de hombre era en realidad. Finalmente, me encontró, apareciendo en mi nuevo edificio de apartamentos de lujo, luciendo como un indigente y desesperado, cayendo de rodillas y suplicándome que lo aceptara de nuevo, jurando que Sienna lo había seducido, prometiendo ser un buen marido para mí si solo le ayudaba con dinero. Gané la lotería, le dije, viendo cómo su rostro palidecía. $50 millones el mismo día que me enteré de ti y ella. Tiraste la mitad de ese dinero. 25 millones que podrían haber sido tuyos. Pero no te preocupes, he usado ese dinero para algo muy bueno. Asers Construcción, esa soy yo. La compañía que te destruyó, yo la pagué. Trató de abalanzarse sobre mí, gritando sobre abogados, cortes y sus derechos. Y la seguridad se lo llevó mientras gritaba amenazas y maldiciones. Una semana después, recibí la citación judicial que había estado esperando durante tanto tiempo. Me demandó por la mitad de las ganancias de la lotería, acusándome de ocultar activos durante el matrimonio. Perfecto. Lo quería en la corte. Quería testigos. Quería todo registrado. El juicio se desarrolló exactamente como lo había planeado. Su abogado argumentó que el boleto de lotería era propiedad conyugal. Luego presenté mi evidencia, cada archivo de la unidad USB, cada prueba que mostraba que Preston había escondido millones de dólares, que había fabricado deudas, que había estado planeando engañarme mucho antes de que yo ganara la lotería. Puse a grabar la grabación de su aventura justo allí en la oficina, la parte donde él y Sienna se reían de destruirme. La expresión del juez cambió de neutral a furiosa mientras revisaba la evidencia. Y entonces, como si estuviera escenificado, agentes federales entraron en la sala del tribunal para arrestar a Preston por fraude fiscal y falsificación de documentos. Los esposas hicieron clic en sus muñecas, las cámaras destellaron sin parar y los reporteros garabateaban furiosamente. Me miró con odio y desesperación, y yo le di la espalda y salí a la luz del sol. El juego había terminado. Yo había ganado. Un año después, Hayden tenía 5 años. Era inteligente, alegre y completamente inconsciente de que su padre estaba en prisión. Creía que su padre estaba fuera en un viaje de negocios y que tal vez algún día regresaría, y yo le diría la verdad cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderlo. Asers Construcción prosperó bajo el liderazgo de Darius. Me convertí en una inversora respetada en la comunidad empresarial de Charlotte. Fundé un fondo llamado Segundas Oportunidades para ayudar a madres solteras a escapar de relaciones abusivas, proporcionando apoyo legal, educación financiera y capital inicial para que las mujeres reconstruyeran sus vidas. Porque entendía lo que se sentía estar atrapada, sentirse tonta, sentir que no había otras opciones. Cada mujer a la que ayudamos era una mujer que no tenía que esperar un boleto de lotería para salvarse a sí misma. Una tarde de sábado, llevé a Hayden al Parque de la Libertad para volar una cometa. El viento era fuerte, perfecto para volar cometas, y su cometa con forma de dragón se elevaba alto contra el cielo azul de Charlotte. El río y corrió por el césped mientras mis padres se sentaban en un banco cercano, sonriendo y saludando. Observé a mi hijo, miré hacia el cielo y sentí algo que no había sentido en muchos años. Paz completa. El dinero tiene poder. Sí, $50 millones me dieron los recursos para contraatacar, para proteger a mi hijo, para destruir al hombre que trató de destruirme a mí. Pero el poder verdadero vino de otra cosa. De negarme a ser una víctima, de ser lo suficientemente inteligente como para guardar un secreto hasta el momento adecuado. De encontrar aliados en lugares inesperados como Eleanor y Darius. De entender que la venganza no es rabia, sino justicia. La pesadilla había terminado. El juicio había terminado. Todo estaba resuelto. Ahora mi vida es riqueza, libertad y felicidad ganada con esfuerzo. El final feliz que reclamé para mí paso a paso con paciencia, planificación y una voluntad de hierro que solo llega cuando tienes todo que perder y nada que temer.